Hola de nuevo segundo medio. En esta ocasión voy a explicar los ejercicios que trabajamos en la clase de la mañana. Entonces recordemos que estamos estudiando la fuerza y las leyes de Newton. Número uno, me piden ver cuál afirmación es correcta en relación al concepto de fuerza. La A dice, su unidad es el kilogramo. Eso es falso. Recuerden que el kilogramo es para medir masa. La fuerza se mide en Newton. ¿Sí? Newton, que es una N mayúscula. B. Son una propiedad del cuerpo. Falso. Recuerden que no es una propiedad, más bien es una interacción. Para que haya una fuerza necesito un mínimo de dos cuerpos. C. Tiene módulo, dirección y sentido. Esta es la verdadera. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector. Luego dice su efecto se mide en una balanza. Falso. La balanza mide masa. La fuerza se mide con un dinamómetro. Y la E escalar no, ya dijimos que era vector. Por lo tanto, la correcta es la C. 2. Desde el punto de vista de la física, ¿en cuál de las siguientes frases la palabra fuerza está mal empleada? A. El Sol ejerce una fuerza sobre la Luna. Eso es verdadero, ¿cierto? La A es una fuerza gravitatoria. La vamos a estudiar en detalle a final del año. No lleva acento gravitatoria. B. Julio aplicó una fuerza de gran magnitud al empujar a Patricio. ¿Verdad? ¿Cierto? Yo empujo y ¿qué puedo hacer? Cambiar el estado de movimiento. C. Carlos tiene más fuerza que Vicente. Esto es falso. Recuerden que la fuerza no es una propiedad de un cuerpo. D. Las fuerzas de acción y reacción tienen sentido opuesto. Verdadero, según la tercera ley de Newton. La E. La fuerza no es una propiedad del cuerpo, más bien es una interacción. Verdadero. Luego la falsa es la C. 3. Según la segunda ley de Newton, ¿sí? La ley fundamental de la dinámica, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? La A dice mayor fuerza, mayor aceleración. Verdadero. B. A mayor fuerza, menor aceleración. Esto es falso. C. A mayor masa, menor será la aceleración del cuerpo al aplicar una fuerza. Verdadero, ¿cierto? Claramente con más masa me cuesta más moverlo. D. A menor masa, mayor será la aceleración del cuerpo al aplicar una fuerza. Es decir, a menor masa, si eso es verdad, ¿cierto? Si menos masa, más fácil moverlo. La E todas son incorrectas. Aquí, bueno, lo vimos en la clase, en realidad podría ser la E o podría ser la B, ¿sí? Entonces en este caso, B y E, ¿sí? Claramente debiera ser solamente una, pero la E, como dice que todas son incorrectas, en realidad eso es falso, ¿sí? Tendría que haber dicho todas son, ni siquiera si hubiera puesto todas son correctas, tampoco hubiera quedado con una sola alternativa correcta a la pregunta, ¿ya? Entonces B y E. 4. Una caja que descansa sobre una superficie horizontal sin roce es empujada en cierto instante por una fuerza F de 20 newton, lo que provoca que adquiera una aceleración constante de 0,5 metros partido segundo al cuadrado. Y me preguntan la masa. Entonces recuerden, ¿qué tenía que hacer? Colocar los datos. ¿Qué datos tengo? Fuerza, que es F, vector, igual 20 newton. Aceleración, que es A vector, igual a 0,5 metros partido segundo cuadrado. ¿Y qué me pide? La masa. Por lo general yo siempre voy a ocupar la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Y en este caso, la masa va a ser la fuerza dividido la aceleración. Es decir, 20 dividido 0,5 y esto me da 40 kilogramos. Alternativa C. Número 5. Un cuerpo que tiene un peso de menos 60 newton adquiere una aceleración constante a causa de una fuerza externa F de menos 30 newton. Y me piden la masa del cuerpo y la aceleración. Entonces, si nosotros lo dibujamos, en caso que tenga un cuerpo cualquiera, aplico una fuerza de menos 30 newton, entonces lo va a dibujar hacia la izquierda, y este cuerpo se mueve. Y además hay un peso. Los pesos
Lo vamos a ver en la próxima clase, pero el peso va hacia abajo. Lo vamos a ver de una forma más detallada. ¿Sí? Nosotros ya hablamos que el peso es una fuerza que tiende a tirar a los cuerpos, es decir, los tira hacia abajo. Entonces aquí tengo mi peso, que es de menos 60 newton. Entonces, primero escribo los datos. Tengo peso, ¿cierto? Que es P, igual a menos 60 newton. Tengo la fuerza F, que es menos 30 newton. Y me piden la masa y la aceleración. Por lo tanto, la masa, ¿cómo la obtengo? La obtengo con el peso. ¿Por qué? Tengo que recordar que el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Recordemos que la aceleración de gravedad la podemos trabajar como menos 10 metros partido segundo cuadrado. Eso significa aproximadamente igual, ¿ya? No es que es igual. Entonces la masa, si yo hago un despeje matemático, me va a quedar peso dividido aceleración de gravedad. Es decir, menos 60 dividido menos 10. Por lo tanto, la masa es de 6 kilogramos. Tengo la masa. Otra alternativa que es más fácil es simplemente tomar el peso, dividirlo por 10. Y luego, si es negativo, lo cambio a positivo, porque la masa siempre es positiva. Y luego, la aceleración, voy a ocupar la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué me dice la segunda ley? Fuerza igual masa por aceleración. Si hago un despeje matemático, me queda aceleración igual fuerza dividido masa. Es decir, menos 30 dividido 6. Y esto me va a dar menos 5 metros partido segundo cuadrado, que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la fuerza es negativa, entonces, fuerza neta, la aceleración va a ser negativa. Y está resuelto el ejercicio. Y el último dice, a un cuerpo en reposo de masa 5 kilogramos se le aplica una fuerza externa F, con la que adquiere una aceleración constante de 2 metros partido segundo al cuadrado. Y me piden, lo voy a poner con rojo, peso del cuerpo, la fuerza F, posición a los 3 segundos, rapidez a los 2 segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo dibujo la situación, tengo un cuerpo cualquiera, se le aplica una fuerza F y el cuerpo se va a mover. Entonces, veamos los datos. ¿Sí? Datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa M, que es de 5 kilogramos. Y además, como está en reposo, la rapidez inicial, V sub I, va a ser igual a 0 metros partido segundo. Y además tengo la aceleración, que es igual a 2 metros partido segundo cuadrado. Entonces ahora voy letra por letra. La A, el peso del cuerpo, menos, ya lo vimos anteriormente, el peso es m por aceleración de gravedad, ¿cierto? Donde la aceleración de gravedad es aproximadamente menos 10 metros segundo cuadrado. Recordemos que la aceleración de gravedad va hacia abajo, por eso yo digo que es negativo. Entonces me queda peso igual masa, que es 5, ¿cierto? Lo voy a escribir mejor. 5, está aquí, por menos 10. Luego el peso es de menos 50 newton. Tengo el peso, ¿sí? Primer punto. La B, lo voy a hacer aquí. La fuerza. Entonces la fuerza simplemente aplico segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Es decir, la masa, que es 5, ¿cierto? Por la aceleración, que es 2. ¿Cuál va a ser la fuerza? 10 newton. Ya tengo la fuerza. Y luego, lo voy a hacer con negro. La posición a los 3 segundos. ¿Qué ocurre? Este movimiento, como tiene, esto es clave, aceleración constante, va a ser un MRUA. Por lo tanto, yo voy a ocupar las ecuaciones itinerarias de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, la posición se obtenía posición final igual posición inicial más velocidad inicial
por tiempo más aceleración tiempo cuadrado dividido 2. Entonces reemplazo. Me va a quedar posición inicial, como no me la dan, yo voy a decir que es 0. Más rapidez inicial, 0, porque parte del reposo, tiempo es 3. Aceleración 2, tiempo es 3 al cuadrado dividido 2. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, simplifico, 0, 0, entonces simplemente me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, en este caso, metros, porque es posición. Entonces tenemos la posición. Y por último, la rapidez la voy a hacer con rojo. De rapidez a los 2 segundos voy a ocupar la ecuación de la rapidez, que es rapidez final igual rapidez inicial más aceleración por tiempo. Es decir, rapidez final igual rapidez inicial 0 más aceleración 2 por el tiempo 2. Es decir, esto simplemente me va a quedar 4 metros partido segundo. Y tengo la rapidez a los 2 segundos. Ahí están los ejercicios que hicimos en la clase, ¿cierto? Cualquier duda o consulta para la guía me la hacen llegar, ya sea por correo o por WhatsApp. Que estén bien, cuídense.